Ella alzó la voz en medio de la plaza y la sentenciaron al látigo. Amarrada, con la piel expuesta al sol y la dignidad intacta, Clara estaba a segundos de ser castigada por decir la verdad. Pero justo cuando el verdugo levantó el brazo, un grito salvaje rompió el silencio. Taján, un guerrero comanche, irrumpió a caballo y la arrebató de las manos de sus verdugos. Ahora, perseguidos por todo un pueblo sediento de poder, ellos huyen a través del desierto, luchando contra balas, traiciones y un amor que se niega a morir. Esta historia no es solo sobre escapar, es sobre resistir, sobre amar cuando todos te dicen que no puedes. Si tú también crees que el amor es más fuerte que el odio, comenta ahora: el corazón no se rinde. El sol caía a plomo sobre la plaza principal de Dry Creek, como si el mismo cielo quisiera castigar aquella tierra seca y sedienta de justicia. El polvo flotaba en el aire, mezclado con el olor del sudor, el cuero y la tensión de una multitud silenciosa. Clara Whitford avanzó entre la gente como una llama entre las sombras. Su cabello rojo, suelto y revuelto por el viento, parecía incendiarse bajo la luz implacable del mediodía. Caminaba con la espalda recta, los labios tensos y los ojos ardiendo de furia. Llevaba un vestido beige sencillo, arrugado por la urgencia con la que había salido de casa, y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Frente al temido edificio del sheriff, varios hombres armados vigilaban a un joven encadenado. Su rostro estaba magullado, y una fina línea de sangre bajaba desde la ceja hasta la comisura de los labios. Era Tomás, un vaquero mestizo que Clara conocía desde niña, hijo de una mujer apache y un antiguo empleado de su padre. Lo habían acusado de un robo que, en el fondo, todos sabían quién había cometido. Clara se adelantó hasta quedar frente al pelotón de soldados. Su voz tembló al principio, pero luego estalló como un látigo. «Esto no es justicia, es cobardía», gritó. «Tomás es inocente, ustedes lo saben, todos lo saben». La plaza se congeló. Un murmullo recorrió a los presentes como una corriente eléctrica. Nadie hablaba así en Dry Creek. Nadie se atrevía a desafiar al gran Horace Langley, el dueño de media tierra, de medio banco, de medio cielo si se le antojaba. Desde el balcón del juzgado, Langley observaba con una sonrisa torcida. Su bigote perfectamente recortado no alcanzaba a ocultar la crueldad de su mirada. A su lado, el juez, un hombre regordete y tembloroso, tomaba notas apresuradas, más preocupado por complacer a su patrón que por hacer cumplir la ley. Horas más tarde, la sentencia bajó como una hoja de acero. Por difamación, incitación al desorden público y desobediencia a la autoridad, leyó el juez con voz vacía. La señorita Clara Whitford será castigada con 15 azotes públicos en la Plaza Mayor. El murmullo se convirtió en escándalo. Algunos hombres bajaron la mirada. Otras mujeres susurraron oraciones, pero nadie se movió, nadie la defendió. Al día siguiente, el pueblo se reunió como si fuera una fiesta, algunos por morbo, otros por miedo, y unos pocos, muy pocos, por vergüenza. Clara estaba en el centro de la plaza, con las muñecas atadas a un poste de madera. Su vestido había sido rasgado en la espalda, dejando la piel pálida expuesta al sol ardiente. Respiraba con dificultad, pero no derramaba lágrimas. Se negaba a regalarle el espectáculo a los cobardes. «¿Últimas palabras?», preguntó el verdugo, un hombre grueso y de ojos vacíos. Ella lo miró con desdén. «Sí, no podrán callar la verdad para siempre». El verdugo asintió sin emoción. Levantó el látigo, y fue entonces cuando ocurrió. Un relincho feroz, seco, desgarrador, cortó el aire. Desde el extremo de la calle, envuelto en una nube de polvo, un caballo negro galopaba como una bala. Sobre él, un hombre de piel cobriza, cabellos largos y negros como la noche, cuerpo firme y mirada como acero encendido. Era Taján.
Nadie tuvo tiempo de reaccionar. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, y en un salto preciso, Tahan desmontó y golpeó al verdugo con un solo puñetazo. El látigo cayó al suelo. 2 soldados intentaron intervenir, pero sus movimientos fueron torpes frente a la precisión felina de Tahan. Uno cayó con el rostro ensangrentado. El otro soltó el rifle al recibir una patada que le quebró la muñeca. —¿Qué demonios? —gritó Langley desde el balcón. Tahan no respondió. En silencio, desató las cuerdas que sujetaban a Clara. Ella apenas podía mantenerse en pie, pero no soltó una queja. —Sujétate —le dijo, en voz baja pero firme, mirándola a los ojos. Ella no preguntó, no dudó. Se aferró a su cuello con los brazos. El guerrero la alzó como si no pesara más que una pluma y, de un salto, volvió a montar con ella entre sus brazos. El caballo giró en redondo, derrapando sobre el polvo, y galopó a toda velocidad entre los gritos de la gente y los disparos erráticos de algunos hombres. Nadie pudo detenerlos. El polvo se alzó como una cortina tras ellos, y así, como si la justicia misma hubiera tomado forma humana, comenzaron una fuga que cambiaría más que sus destinos, cambiaría su alma. La llanura se extendía ante ellos como un mar inmóvil, de polvo rojo y pasto seco. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de tonos ocres y anaranjados. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes que les azotaban el rostro, mientras el caballo de Tahan galopaba incansable, alejándose de Dry Creek, de la humillación, del odio, pero no del peligro. Clara se aferraba a él, temblando. No sabía si por el dolor en la espalda, por el miedo o por la brutal intensidad de lo que acababa de vivir. Aún podía sentir el calor de la soga en sus muñecas, el ardor del sol sobre su piel expuesta, el nudo en la garganta cuando el verdugo alzó el látigo. Pero sobre todo, sentía las manos firmes de Tahan sujetándola, envolviéndola con una seguridad que ninguna palabra podría describir. No hablaron durante horas. El galope fue su único lenguaje. Y cuando la noche cayó, clara y azulada, deteniéndose solo cuando el caballo ya no pudo más, fue entonces cuando la realidad los alcanzó como una ola helada. Tahan desmontó sin decir nada. Con un gesto, le indicó a Clara que bajara. Ella lo hizo con dificultad, las piernas entumecidas, el cuerpo aún tembloroso. Él le ofreció una mano. Clara dudó un segundo, pero la tomó. Caminaron en silencio hacia un pequeño claro protegido por formaciones rocosas. Allí, Tahan comenzó a preparar el campamento. Reunió leña seca, encendió una hoguera con habilidad sorprendente y sacó de su alforja un pequeño saco de cuero lleno de hierbas secas. Clara lo observaba desde una roca, envuelta en el manto del miedo, la vergüenza y algo más profundo que no podía nombrar. «Siéntate», ordenó él, sin levantar la voz, pero sin aceptar réplica. Ella obedeció. Tahan se acercó, se arrodilló frente a ella y, con extrema delicadeza, comenzó a rasgar por completo la parte trasera del vestido. Clara tensó los músculos, apretó la mandíbula. «No voy a lastimarte», dijo él, esta vez con un tono más suave, como si hubiera notado el pánico en sus ojos. «No estoy acostumbrada a esto», murmuró ella, apartando la mirada. «Nadie debería estarlo». Tahan empapó un trozo de tela con agua y comenzó a limpiar las marcas en su espalda. Clara ahogó un gemido. El ardor era insoportable. El trapo rozaba las heridas apenas formadas y el cuerpo reaccionaba con espasmos involuntarios. Pero lo más extraño era que sentía sus propias lágrimas correr por las mejillas sin haber notado que estaba llorando. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella en voz baja, casi inaudible. «Podrías haber muerto. No me conoces. No te debo nada». Tahan no respondió de inmediato. Continuó limpiando, aplicando las hierbas con movimientos lentos y cuidadosos, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa espalda herida.
Porque ya vi demasiadas veces el látigo sobre la piel de los inocentes, respondió al fin, y no quise ver una más. Clara tragó saliva. Esa respuesta, tan simple, tan cruda, la desarmó por dentro. Tú también, empezó a decir, pero se detuvo. Tan la miró por un segundo, y en sus ojos oscuros vio algo más antiguo que el dolor. Vio historia, vio guerra. Mi madre, cuando era niño, los soldados, querían saber dónde estaba mi padre. Ella no dijo nada. Ellos tampoco dijeron nada. Solo usaron el látigo, como si eso fuera justicia. Un silencio denso se instaló entre ellos. El fuego crepitaba, lanzando chispas al cielo estrellado. El caballo pastaba a pocos metros, indiferente a los fantasmas humanos. «Lo siento», susurró Clara. Taján no respondió, solo cubrió su espalda con un manto de piel y se levantó. «Duerme. Mañana empezará la verdadera huida». Esa noche, Clara no durmió, no por el dolor físico que aún punzaba con cada movimiento, sino por la maraña de emociones que la atrapaban como espinas invisibles. Nunca nadie la había defendido así. Nunca un hombre había desafiado todo un pueblo por ella. Y nunca había sentido ese tipo de silencio, no el que es incómodo, sino el que respira verdad. Al amanecer, Taján ya estaba despierto. Preparaba carne seca y revisaba el estado del caballo. Clara se levantó, adolorida, pero decidida a no mostrarse frágil. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A donde no nos encuentren», respondió él, «pero el camino es largo y no será fácil. Están tras nosotros. Langley ofrecerá recompensa. Hombres sin alma vendrán por ti. Entonces tendrán que pasar sobre mí», dijo ella, con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Taján giró lentamente hacia ella, y por primera vez dejó que una leve sonrisa cruzara su rostro. «Vamos a enseñarte a montar bien». Y así comenzó el día. Durante semanas, cabalgaron por parajes solitarios, desiertos infinitos, ríos traicioneros, pasaban por pueblos fantasmas, antiguos caminos de caravanas, campos donde los buitres eran los únicos testigos. Tan la enseñaba a leer las señales del terreno, a distinguir los rastros, a cazar con arco, a orientarse por las estrellas. Clara, al principio, era torpe. Se caía del caballo, se lastimaba las manos, discutía con él por su forma seca de hablar. Pero cada error era una lección, y cada noche, al lado del fuego, compartían algo más que silencio. Una noche, mientras Taján afilaba su cuchillo, Clara se sentó a su lado y abrió un pequeño libro que había escondido entre su ropa. Una novela antigua, de su juventud. «¿Lees?», preguntó él, curioso. «Mucho, o leía, antes de que la realidad me cayera encima. Léeme algo». Ella lo miró sorprendida. Él no parecía el tipo de hombre que pidiera cosas, ni por cortesía. Clara pasó los dedos por las páginas y comenzó a leer. Su voz era suave, casi mágica, como una brisa en la noche. Taján escuchaba en silencio. En su rostro, duro como piedra, se dibujaba una sombra de nostalgia. Cuando ella terminó el capítulo, lo miró. «¿Te gustó?». Él asintió. «Es extraño. No entiendo muchas palabras, pero me gusta cómo las dices. Es como si el mundo doliera menos». Clara sonrió. Fue la primera vez que sonrió en días, y él lo notó. El tiempo entre ellos comenzó a cambiar. El aire se volvió menos tenso. A veces compartían risas breves, a veces solo miradas largas. Él le enseñaba a usar el arco, y ella le enseñaba a leer frases sencillas. Compartían el pan, el agua, los silencios, pero también compartían algo más. El reconocimiento mutuo de que, aunque venían de mundos opuestos, había algo profundo que los estaba uniendo sin permiso. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Clara se acercó al fuego y se sentó junto a él, envuelta en una manta de piel. «Taján, ¿qué harás después de todo esto?». Taján pensó durante largos segundos antes de responder. «Vivir, si puedo».
¿Solo? Siempre has sido así. Ella bajó la mirada. Tal vez no tenga que serlo. Él la miró. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Y en ese instante, sin tocarse, sin decirse, ambos supieron que ya no eran los mismos, que el desierto no los estaba separando, los estaba juntando, como la arena al viento, como el fuego y la noche, y entre el polvo y el peligro nacía una confianza peligrosa, una que los llevaría al borde de lo imposible. El calor de la tarde descendía como una manta pesada sobre sus espaldas cuando divisaron el pequeño asentamiento entre los árboles. Desde lo alto de una colina, Tahan señaló con un leve movimiento de cabeza las cabañas dispersas, construidas con madera sin tratar y techos de ramas y barro. Era un lugar humilde, perdido entre las grietas del mapa, donde la ley no se atrevía a mirar. Una comunidad nómada de comerciantes, viejos aliados del pueblo comanche. «Pasaremos la noche aquí», dijo Tahan sin emoción. Clara asintió. Llevaban días cabalgando sin descanso, las piernas adoloridas, los ojos ardiendo por el polvo y el viento. La piel de su espalda aún sanaba, pero los vendajes preparados por Tahan le habían dado alivio. Aún así, la tensión no la abandonaba. Cada sombra en el camino le parecía un enemigo, cada rama quebrada, un disparo a punto de sonar. A medida que se acercaban, un grupo de niños descalzos los recibió con risas tímidas. Detrás, una mujer de rostro curtido por el sol, con trenzas largas y ojos pequeños, los saludó con una inclinación de cabeza. «Te esperábamos, Tahan», dijo ella en comanche. Él respondió en su lengua, sin traducir. Clara observaba en silencio, aún sintiéndose extranjera en cada lugar donde no reinaban las paredes de su antigua casa. Les ofrecieron una choza en la periferia del campamento, una estructura simple de madera y cuero, sin ventanas, apenas iluminada por una lámpara de aceite. Clara se sentó en el suelo, exhalando un suspiro que llevaba días encerrado en su pecho. Por fin, un lugar donde dormir sin miedo a las emboscadas. «¿Este lugar es seguro?», preguntó ella. Tahan cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, observando la penumbra. «Lo era», respondió con gravedad, «pero no podemos bajar la guardia». Esa noche cenaron en silencio, rodeados de la comunidad que hablaba en voz baja. Compartía pan de maíz y contaba historias junto al fuego. Clara escuchaba, sentada cerca de Tahan, intentando entender palabras sueltas. Los rostros eran serenos, pero marcados por la vida dura del desierto. En sus ojos había dignidad, pero también cicatrices invisibles. Algunas miradas se posaban sobre ella con curiosidad, otras con desconfianza. No era bienvenida aún, lo sabía. Era una mujer blanca en tierra indígena, una intrusa, una amenaza, una excepción. Cuando terminó la comida, se retiraron a su choza. Clara se tendió sobre una manta, el cuerpo extenuado. Tahan afilaba su cuchillo cerca de la entrada, como si los miedos fueran parte del mobiliario. «¿Cuánto tiempo estaremos aquí?», preguntó ella, mirando el techo de cuero que crujía con el viento. «Un par de noches, con suerte. Necesito hablar con un viejo amigo. Puede ayudarnos a cruzar el Cañón del Sur. Es territorio peligroso, pero es la única forma de desaparecer sin dejar rastro. No sabía que los comanches tenían aliados tan lejos. Tenemos pocos, pero los que tenemos sangraron con nosotros». Clara se giró para mirarlo. En la penumbra, su silueta era firme, inmóvil, un lobo que nunca duerme del todo. «¿Tú también sangraste por ellos?», él tardó en responder. «Yo sangré por muchos, por razones que ya no existen». El silencio se hizo espeso. Clara pensó en su antigua vida, en los bailes, los vestidos, los libros, en cómo una palabra dicha en voz alta, una verdad pronunciada sin miedo, la había arrojado a un mundo donde cada día podía ser el último. «No me arrepiento de haber hablado», dijo en voz baja, «aunque me haya costado todo». Tahan la miró desde su rincón.
El fuego de la lámpara bailaba en sus pupilas. Entonces vivirás con la cabeza en alto. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Fue la última palabra que cruzaron esa noche. A la mañana siguiente, Clara despertó con un sobresalto. Afuera se oían gritos. Se levantó rápidamente, salió de la choza y vio a Taján rodeado por 3 hombres. Uno de ellos sangraba por la ceja, otro tenía el rostro tenso por la rabia. «¿Qué pasa?», preguntó ella, avanzando. Uno de los hombres, alto y con tatuajes en el cuello, la señaló. «Esa mujer nos pone en peligro», dijo con desprecio. «Langley ofrece oro por su cabeza y por la tuya, Taján. ¿Qué nos queda si vienen por nosotros?» Taján no se movió, pero su voz cortó el aire. «Tú sabes bien que Langley no perdona a nadie. Hoy es ella. Mañana serás tú. No nos vendrán a buscar solo por ella, sino porque existimos». El hombre apretó los dientes, pero no respondió. Se marchó, arrastrando a sus compañeros con él. Clara se acercó. ¿Siempre es así? A veces peor. Aquí la paz es un acto de resistencia. Pasaron el resto del día en silencio. Taján se reunió con un anciano del asentamiento. Clara paseó entre las mujeres que tejían cestas y los niños que jugaban con piedras. Nadie le habló, pero tampoco la apartaron. Por primera vez en mucho tiempo se sintió observada, pero no condenada. Al caer la tarde, llegó una mujer joven, de ojos intensos y caminar felino. Su nombre era Nahele. Clara la notó apenas entró en el círculo donde Taján conversaba, la forma en que lo miraba, la familiaridad de sus gestos, el pasado compartido que flotaba en el aire. Nahele se acercó a Clara con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «No pensé que volvería a verte, Taján», dijo en español marcado, «y menos con compañía. Clara, ella viene conmigo». Nahele asintió, sin dejar de mirar a Clara. «¿Y viene contigo por cuánto tiempo?» El silencio fue tenso. Clara sintió la punzada de una incomodidad que no sabía cómo nombrar. «Hasta que crucemos el sur», respondió Taján. «Entonces quizás no dure mucho». Clara quiso decir algo, pero se contuvo. No tenía sentido entrar en un juego que no entendía. Esa noche cenaron todos juntos alrededor del fuego. Nahele ocupó el lugar junto a Taján. Clara, más atrás, observaba. No por celos. No sabía si eso era lo que sentía, sino por un mal presentimiento que no lograba explicar. Después de la cena, Clara se retiró sola. Taján se quedó hablando con Nahele bajo la luz de la luna. Pasaron más de 2 horas antes de que regresara a la choza. Cuando entró, Clara ya estaba despierta, fingiendo dormir. «¿Estás bien?», preguntó él, al notar sus ojos abiertos. «Estoy bien». No lo estaba. Esa noche, el sueño fue ligero. El viento silbaba entre las grietas del techo. En medio de la madrugada, Clara oyó pasos fuera de la choza. Se levantó con cuidado, se acercó a la abertura y, entre las sombras, distinguió una figura que se alejaba sigilosamente entre las chozas. Era Nahele. Llevaba algo en las manos, un pequeño tubo, un mensaje. Clara sintió un escalofrío. Volvió a su lugar y no durmió el resto de la noche. Al amanecer, los sonidos del campamento eran diferentes, más tensos, más apresurados. Alguien gritó desde la entrada. Taján saltó de su manta, tomó su cuchillo y salió. Clara lo siguió. En lo alto de una colina, un vigía señalaba el horizonte. «Jinetes, vienen rápido». «¿Cuántos?» «5, no, 7, armados». Taján miró a Clara. Sus ojos ya no eran solo fuego, eran rabia. «Nos vendieron», no hizo falta decir quién. Prepararon la huida en minutos. Algunos hombres del asentamiento ofrecieron ayuda, pero era tarde. Los enemigos se acercaban con rapidez. No quedaba más que resistir o morir. Taján montó a Clara en el caballo. Ella no protestó. «Quédate cerca de mí. No dispares si no estás segura. No mires atrás». El sonido de los cascos retumbaba ya en el valle.
Entonces, la emboscada. Disparos estallaron desde los árboles. Gritos. Caos. Uno de los hombres del campamento cayó con una bala en el pecho. Otro fue arrastrado por su caballo desbocado. Taján recibió un disparo en el hombro, pero no se detuvo. Clara, temblando, tomó el arma que él le había dado días antes. Apuntó. Disparó. Erró. Pero su disparo desvió la atención del atacante por un segundo. Fue suficiente. Taján lo abatió con una flecha certera. Escaparon hacia el bosque, los perseguidores tras ellos. El mundo giraba en torno a la sangre, el sudor y el miedo. Finalmente encontraron una cueva junto al río, oscura, húmeda, pero protegida. Taján cayó de rodillas, sangraba. Clara rasgó su vestido, limpió la herida, aplicó presión, lloraba en silencio. «Resiste, por favor, no me dejes ahora». Tahán murmuraba en comanche. Palabras rotas, nombres de otros tiempos. Ella apoyó su frente contra la suya. «No tienes derecho a dejarme. No ahora». Él la miró, levemente, con dificultad. «No lo haré». Esa noche, mientras afuera el bosque seguía respirando guerra, bajo las estrellas que no sabían de castigos ni traiciones, se besaron por primera vez. Fue un beso de sangre y tierra, de gratitud, rabia y promesa. Fue un beso que rompía barreras que el mundo había levantado entre ellos, y Clara supo, sin entender cómo ni por qué, que ese beso sería el principio de algo que no podría desandar. El peligro lo seguía, pero ahora también el amor. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las cimas lejanas cuando Clara se despertó con el murmullo del río y la respiración pesada de Taján a su lado. Había pasado la noche velando su sueño, cambiando los vendajes improvisados, limpiando la sangre que no dejaba de brotar del hombro herido. A pesar del dolor, él no se quejaba. Su resistencia era sobrehumana, pero Clara sabía que por dentro su cuerpo estaba librando una batalla silenciosa. Ella le mojó los labios con agua fresca y acarició su frente, notando que la fiebre comenzaba a ceder. El beso de la noche anterior aún quemaba en su boca. No había sido un gesto planeado ni romántico. Fue un estallido, una descarga de todo lo que no habían podido decirse. Pero desde ese momento, algo había cambiado entre ellos. Lo que antes era desconfianza o simple supervivencia, ahora se convertía en una unión visceral, imposible de negar. Taján abrió los ojos con dificultad. «¿Dónde estamos?», murmuró, la voz seca como el polvo del desierto. «A salvo, por ahora», respondió Clara, llevándole más agua. Pasaron la noche buscando, pero no bajaron hasta aquí. La entrada está bien oculta. Él hizo un gesto para sentarse, pero un gemido de dolor lo detuvo. Clara puso una mano sobre su pecho. «No te muevas. Necesitas descansar. Te salvé la vida. Así que ahora me haces caso». Taján la miró, sus ojos oscurecidos por la fiebre, pero con una chispa de ironía. «Eres más peligrosa cuando mandas». Ella sonrió, aliviada de que aún tuviera fuerzas para bromear. Se quedó a su lado un rato, en silencio, observando cómo el sol iluminaba lentamente las paredes rocosas de la cueva. Afuera, el mundo seguía en guerra, pero allí dentro, al menos por un instante, parecía haber paz. Esa tarde, cuando la fiebre comenzó a ceder, decidieron moverse. Era demasiado arriesgado quedarse más tiempo. Clara ayudó a Taján a montar, aunque sus músculos dolían por la tensión de los últimos días. Él apenas podía sujetar las riendas con la mano buena. El viaje sería lento, pero no tenían otra opción. Volvieron a cabalgar en busca del único lugar donde podrían encontrar refugio, el campamento de la tribu aliada de Taján, más al norte, en la frontera con el territorio de los Kiowa. Durante días avanzaron a través de cañones silenciosos y senderos ocultos. Clara se encargaba de montar el campamento, buscar leña, preparar comida con lo poco que encontraban.
Taján, a pesar de la herida, la guiaba con firmeza. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, las palabras pesaban. «¿Qué harás si logramos cruzar la frontera?», preguntó Clara una noche, mientras calentaba agua sobre el fuego. «Seguir vivo. Es lo único que siempre quise. ¿Y después?» Después hizo una pausa. «No lo sé. Tal vez tú me lo digas». Clara bajó la mirada. No era una mujer fácil de impresionar. Había visto demasiadas máscaras entre los ricos, demasiadas sonrisas hipócritas, pero lo que encontraba en Taján era distinto. Era un hombre que no necesitaba hablar mucho para decir verdades. Finalmente, llegaron al campamento al atardecer del quinto día. Se extendía sobre una llanura abierta, rodeado por colinas bajas. Había tipis levantados con habilidad, fogatas crepitando, niños corriendo descalzos, mujeres hilando junto al río. A diferencia del asentamiento anterior, este lugar no parecía temer a la guerra. Había en él una fuerza ancestral, una dignidad que se respiraba en cada rincón. Clara bajó del caballo y ayudó a Taján a desmontar. Varias personas salieron a recibirlos. Algunos lo abrazaron, otros lo miraron con respeto. Clara, sin embargo, fue observada con cautela. Una mujer blanca, desconocida, acompañando a uno de los suyos. Los murmullos no tardaron en surgir. Fue entonces cuando una figura emergió entre la multitud. Era alta, esbelta, con una postura desafiante y una mirada cortante. Llevaba el cabello trenzado con plumas y su vestido de cuero ajustado al cuerpo dejaba claro que no era una mujer cualquiera. Se llamaba Nahele, y Clara supo al instante que entre ella y Taján había historia. Nahele se acercó con una sonrisa tensa, los ojos clavados en Clara como si la midiera desde dentro. «No pensé que volverías así, Taján», dijo en español con un acento fuerte. «Y mucho menos con una mujer blanca a tu lado». «Ella es Clara», respondió él con voz firme. «Viene conmigo, es mi aliada». «¿Aliada?», repitió Nahele, alzando una ceja. «¿Y también comparte su manta por una causa política?». Clara sintió que la sangre le subía al rostro, pero no respondió. No quería demostrar debilidad. Taján, en cambio, frunció el ceño. «No estás en posición de juzgar. Todos hicimos elecciones. Yo hice la mía». Nahele lo miró con una mezcla de dolor y furia. Luego se volvió hacia Clara. «Ten cuidado. No todos en este lugar ven con buenos ojos tu presencia. A veces, la historia no perdona. Esa noche, se les asignó una tienda apartada del resto. Clara curó las heridas de Taján en silencio, evitando tocar el tema, pero no podía dejar de pensar en lo que había sentido en los ojos de Nahele. No solo celos, también odio. «¿Ella fue importante para ti?», preguntó finalmente. Taján asintió, sin mirarla. «Nos prometieron cuando éramos niños, pero crecimos y cambiamos. Ella esperaba que volviera para quedarme, para formar parte de este lugar, pero yo ya no pertenezco a ningún sitio». «¿Y ahora?», preguntó Clara. «¿Perteneces a mí?». Él la miró, le tomó la mano. «A ti me aferro. No sé si eso es pertenecer, pero es lo más parecido que he tenido». Esa noche durmieron abrazados, como dos ramas empujadas por la misma corriente. A la mañana siguiente, Taján fue convocado a una reunión con los ancianos de la tribu. Clara permaneció sola en la tienda. Horas pasaron, y con ellas la sensación creciente de que algo no estaba bien. Varios jóvenes del campamento la evitaban. Incluso los niños habían dejado de acercarse. Algo se había dicho, algo se estaba preparando. Cuando Taján regresó, su rostro era una máscara de piedra. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Qué ocurrió?». Langley ofreció una nueva recompensa, doble, por ti y por mí. «¿Cómo lo saben?». Alguien envió un mensaje. «Desde aquí». Clara sintió que el estómago se le cerraba. «¿Nahele?». Taján asintió. «Quiso deshacerse de ti, y de mí, si hacía falta.
Ella no soporta haber perdido su futuro, y tú simbolizas todo lo que ella odia. ¿Qué hacemos? Nos iremos al amanecer, pero debemos estar preparados. No vendrán con una patrulla, vendrán con todo lo que tengan. Esa noche, Clara empacó en silencio. Algo en ella había muerto, la ilusión de que encontrarían un lugar seguro, la confianza en que el pasado podía ser dejado atrás. Pero también había algo nuevo en su pecho, una fuerza que no sabía que tenía. A medianoche escucharon los cascos, al principio lejanos, luego más cercanos, más numerosos, gritos, voces en inglés, disparos. Habían llegado. Tahan empuñó su arco, Clara su arma. Salieron por detrás de la tienda corriendo entre las sombras. El campamento se convirtió en un caos. Algunos intentaban resistir, otros huían. Un disparo cruzó el aire. Tahan cayó de rodillas, no herido, pero aturdido. Clara disparó, su primer tiro certero. Un atacante cayó. La rodearon. Gritos, manos que la sujetaban. Tahan gritó su nombre. Ella intentó correr, pero algo la golpeó en la nuca. Todo se volvió negro. Cuando despertó estaba en un carro de madera, con las manos atadas y la boca seca. Reconoció la carretera, el olor, el polvo. Dry Creek. Había vuelto al infierno. Mientras el carro avanzaba, recordó el rostro de Tahan, su voz en la cueva, el beso bajo las estrellas. No sabía si él estaba vivo, no sabía si la rescataría. Pero una cosa sí sabía. No volveré a callar, murmuró, apretando los dientes. Ni por ellos, ni por nadie, separados por la traición, unidos por un juramento silencioso. La plaza de Dry Creek volvía a llenarse, no por un festival, ni por el mercado de ganado, ni por los sermones dominicales del pastor Morgan. La plaza se llenaba por algo más antiguo y más oscuro que cualquier religión, el deseo de venganza, y en esa venganza Horace Langley tejía su espectáculo. Desde su oficina en el segundo piso del juzgado, Langley miraba por la ventana mientras ajustaba su chaleco de lino y se humedecía los labios con whisky. Su rostro no mostraba alegría, sino una satisfacción amarga. La mujer que había osado desafiar su poder, que había gritado en medio de su imperio de silencio, ahora estaba de vuelta, humillada, atada, vencida, o eso creía él. En el centro de la plaza, Clara estaba de pie sobre una tarima improvisada, rodeada por guardias con rifles. Sus muñecas estaban atadas al travesaño de madera por detrás de su espalda, pero su cuerpo se mantenía erguido. No lloraba, no bajaba la mirada, y esa postura, por sí sola, incomodaba a más de uno en la multitud. Llevaba un vestido sucio, el mismo con el que había sido arrastrada desde el campamento. El polvo, la sangre y los días de viaje la habían marcado, pero no había rastro de vergüenza en su expresión. La miraban como si fuera una bruja, una traidora, una mujer peligrosa por el simple hecho de hablar. Pero ella solo pensaba en Tahan. ¿Estaba vivo? ¿Había escapado? ¿La había visto cuando la separaron de él? Una ráfaga de viento sacudió las banderas en la plaza, mientras el juez subía lentamente los escalones del estrado. Llevaba una hoja en la mano, pero no leía. Solo esperaba la señal. Langley apareció entonces en el balcón. Su presencia era todo lo que se necesitaba para que el silencio se impusiera. Su voz, amplificada por el miedo colectivo, resonó con teatralidad. Hoy, el pueblo de Dry Creek asiste a una ceremonia de advertencia. Esta mujer, Clara Whitford, hija del difunto William Whitford, mi antiguo amigo, se ha aliado con criminales, ha desafiado la autoridad, ha insultado el orden de nuestra comunidad y ha traído violencia a nuestras puertas. Hoy ella enfrentará las consecuencias. Un murmullo recorrió la plaza. Nadie aplaudía, nadie hablaba. Incluso quienes habían deseado verla doblegada, ahora evitaban mirarla a los ojos. «Traedla», ordenó Langley. Un verdugo subió al estrado. Era un hombre corpulento,
de rostro pétreo y manos acostumbradas al trabajo del castigo. Desenrolló lentamente un látigo de cuero trenzado. Clara reconoció el sonido, el silbido sordo que precede al dolor. Pero justo cuando el verdugo alzó el brazo, un rugido quebró el aire, un rugido no humano, no animal. Era el rugido de un pueblo harto, de la tierra misma, y de pronto el caos estalló. Desde los tejados silbaron flechas, una tras otra, precisas, letales. Una atravesó el pecho de uno de los guardias, que cayó como un muñeco roto. Otra se clavó en la base del estandarte, haciendo temblar la tarima. «¡Agáchense! ¡Emboscada!», gritó uno de los soldados. Los disparos comenzaron. Desde las esquinas de la plaza, hombres y mujeres armados con rifles, algunos con los rostros cubiertos por pañuelos, otros con pintura de guerra, surgieron de la nada. El pueblo explotó en gritos, confusión, estampidas, y entonces lo vieron. Sobre un caballo negro como la noche, con el rostro pintado de rojo y negro, la mirada encendida por la furia y el corazón latiendo como un tambor, apareció Tahan. Vestía una capa corta de cuero, el torso vendado aún por la herida que no había terminado de cicatrizar, y sostenía un arco en una mano y una lanza en la otra. Su grito, en comanche, atravesó la plaza como un relámpago. Clara lo vio y su corazón se aceleró. No estaba muerta. Él no estaba muerto. Había venido por ella, de nuevo. Contra toda lógica, contra toda ley. Tahan desmontó en plena carrera, rodó por el suelo y se incorporó con la lanza alzada, derribando a dos guardias antes de que pudieran disparar. Con movimientos rápidos y precisos, cortó las cuerdas que ataban a Clara y la tomó de la mano. «¿Estás herida?», preguntó con voz ronca, sin dejar de mirar a su alrededor. «No, estoy lista». Ella no dudó. Tomó un rifle del suelo, abandonado por uno de los soldados caídos, y se colocó a su lado. Ahora no era una prisionera, era una compañera de lucha. El tiroteo se intensificó. La plaza se convirtió en un campo de batalla. Desde las ventanas, algunos ciudadanos disparaban contra los rebeldes, pero otros, hartos del dominio de Langley, del miedo, del silencio, se unieron al caos. Uno de los comerciantes más antiguos del pueblo, un hombre de barba gris, gritó: «Langley ha vendido nuestras almas por oro. ¡Basta ya!», y tomó un revólver, disparando contra un esbirro de Langley. El pueblo, dividido durante años por el miedo, ahora se rompía en dos. No todos luchaban por Clara y Tahan, pero muchos lo hacían, porque su coraje había encendido una chispa que ya no se podía apagar. Langley, desde su balcón, observaba el desastre. Su rostro perdió el color, gritaba órdenes que nadie escuchaba. Los soldados restantes comenzaban a retroceder, y entonces lo entendió. Su imperio, construido sobre el silencio, estaba cayendo, y no por una revuelta armada, no por una nación enemiga, sino por una mujer y un guerrero que se negaron a arrodillarse. Clara, desde el centro de la plaza, apuntó hacia el balcón. Su mirada se cruzó con la de Langley. No había odio en ella, había algo más profundo. «¿Verdad? Esto es por Tomás», dijo, y apretó el gatillo. El disparo fue limpio, silencioso, final. Langley cayó hacia atrás, sin tiempo para gritar, con los ojos abiertos por el asombro. El pueblo enmudeció por un instante, y luego, como si todo el aire contenido durante años se liberara al fin, surgió un grito, no de guerra, de libertad. Clara bajó el rifle. Tahan la tomó del brazo. Ambos respiraban con dificultad. La batalla no había terminado del todo, pero el corazón del miedo estaba muerto. La gente comenzó a reunirse. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Los pocos soldados que quedaban arrojaron sus armas. No había más voluntad para seguir luchando por un tirano caído. Una anciana se acercó a Clara, la tocó en el brazo y murmuró:
Gracias. Un niño la abrazó por la cintura. Clara no sabía qué decir. No se sentía como una heroína. Solo había hecho lo que su conciencia le gritaba desde el primer día. Lo que nadie más se había atrevido a hacer. Horas después, cuando la plaza quedó vacía y el silencio regresó, pero esta vez sin miedo, Clara y Tahan se sentaron en los escalones del juzgado. Ambos estaban cubiertos de polvo, sudor y sangre, pero también de una paz que nunca antes habían conocido. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Tahan miró el cielo. Ahora somos libres, y con eso podemos decidir. Clara apoyó su cabeza en su hombro vendado. Entonces decidamos vivir. El viento soplaba con suavidad. Por primera vez no era un presagio, era una promesa. El pueblo no los olvidaría, la historia tampoco. El amanecer llegó sin prisa sobre Dry Creek. Las primeras luces del día atravesaban los restos de humo que aún flotaban en el aire, vestigios de los disparos, de las fogatas, de la lucha. La plaza estaba silenciosa. Ya no había gritos, ni látigos, ni discursos desde los balcones. La figura imponente de Horace Langley no se alzaba más sobre la voluntad del pueblo. Su cuerpo había sido enterrado en las afueras, sin ceremonia ni duelo, acompañado por un silencio que decía más que cualquier epitafio. Clara se despertó con el sonido de los pájaros. Estaba tendida en el interior de lo que había sido la oficina del alguacil, ahora convertida en un refugio improvisado. Habían pasado 3 días desde el levantamiento. 3 días en los que el pueblo comenzó a reconstruirse con manos temblorosas, pero libres. Tahan dormía junto a ella, su cuerpo aún vendado, su rostro más sereno que nunca. Clara lo observó por un momento, en silencio, con una mezcla de ternura y asombro. Aquel hombre que había irrumpido en su vida montado sobre un caballo, con la furia del viento y el fuego en los ojos, ahora descansaba con la paz de quien había cumplido una promesa ancestral. No solo a ella, también a sí mismo. Ella se incorporó y salió al exterior. El aire era limpio. Algunas mujeres barrían los restos de la batalla. Hombres colocaban nuevas vigas en el tejado del almacén. Niños jugaban sin temor entre los pasillos del mercado. Clara los miraba como si todo eso fuera un sueño, pero no lo era. Dry Creek estaba cambiando. Había costado sangre, dolor y pérdidas, pero estaba ocurriendo. Una mujer mayor se le acercó. Era la señora Havers, una viuda conocida por su lengua afilada y su devoción al orden. «Señorita Whitford», dijo con voz más suave de lo que Clara habría imaginado. «Me equivoqué con usted». Clara no respondió de inmediato. «No soy la misma de antes», dijo finalmente, «y tampoco quiero volver a serlo». La mujer asintió y le extendió una pequeña cesta con pan recién horneado. «Para usted y para ese hombre suyo». Clara sonrió. Cuando regresó al interior, Tahan ya estaba despierto. Se incorporó con dificultad, pero con una expresión más fuerte que la de los días anteriores. A pesar de sus heridas, su cuerpo había comenzado a recuperarse, pero su mirada era distinta. Clara lo notó de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó sentándose a su lado. «He pensado, este lugar ya no es para mí», dijo él. «Nunca lo fue, pero ahora menos. Aquí hay una guerra que no termina con una muerte. Hay prejuicios que tardan generaciones en caer, y no quiero que nuestra vida sea otra batalla». Clara lo miró, en silencio. Lo comprendía, demasiado bien. «¿A dónde irías?» «Lejos, a donde nadie nos busque, tierra libre. Hay tribus que viven aún más al norte, y hay valles entre montañas donde se puede sembrar, criar caballos, vivir sin que nos digan qué debemos ser. ¿Y quieres que vaya contigo?». Él la miró entonces, con esa intensidad que la desarmaba por completo. «No quiero otra cosa». Clara no lo pensó más. No tenía sentido mirar atrás. No quedaba nada en Dry Creek que no pudiera llevarse en el corazón. Ni vestidos, ni apellido, ni memorias. «Entonces vámonos». Esa misma tarde comenzaron los preparativos.
Varios vecinos vinieron a despedirse, algunos con lágrimas, otros con agradecimiento. Uno de los jóvenes del pueblo les regaló un par de caballos fuertes. Una familia mestiza les ofreció provisiones. Nadie les preguntó a dónde iban. Era suficiente saber que habían hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Antes de partir, Clara caminó hasta la casa donde había nacido. Estaba cerrada, polvorienta. Las cortinas seguían en las ventanas, pero ya no eran suyas. Sacó una pequeña caja enterrada en el jardín trasero. Dentro, cartas de su madre, un medallón de plata y una foto antigua. Lo guardó todo en una alforja. Se quedó mirando la fachada por un largo rato y luego le prendió fuego. No porque odiara lo que fue, sino porque entendía que era hora de soltar. Cuando regresó con Tahan, ya estaba montado. Él la ayudó a subir a su caballo. No hicieron ningún discurso, solo un gesto entre ellos, una promesa sin palabras, y partieron. El viaje fue largo. Atravesaron montañas, valles escondidos, campos cubiertos de niebla. En cada parada Clara aprendía algo nuevo: a leer el cielo, a curar con raíces, a pescar con trampas de piedra. Tahan la miraba con respeto creciente. Ya no era la mujer rescatada, era su igual, su compañera. Al llegar al valle donde decidieron asentarse, el paisaje los recibió con un río claro, una llanura fértil y una colina desde donde se veían kilómetros de horizonte. Allí levantaron una casa sencilla, con madera de los árboles cercanos. Rodearon el terreno con piedras. Criaron 2 caballos, sembraron maíz, y todas las tardes Clara le leía en voz alta, mientras él tallaba madera o afilaba sus herramientas. Los meses pasaron, las estaciones cambiaron, la vida floreció en silencio, sin necesidad de aplausos ni testigos, y entonces, un día, Clara sintió algo distinto en su cuerpo, una vida nueva, una semilla. Tahan lo supo antes de que ella hablara. La vio más tranquila, más radiante. ¿Lo sabes ya?, preguntó ella, mientras lo observaba preparar el fuego. Él asintió. Sí. ¿Y estás feliz? Él dejó lo que hacía, caminó hacia ella y la abrazó como si el mundo se hubiese detenido. No sabía que se podía ser tan feliz sin decirlo. Pasaron el invierno entre mantas y risas. Cuando la nieve cubrió la colina, construyeron una cuna. Cuando llegaron las lluvias, Tahan talló juguetes de madera, y en una noche tibia de primavera, bajo un cielo limpio, su hija vino al mundo. Tenía los ojos verdes de Clara, la piel dorada del sol y una serenidad que parecía más vieja que el tiempo. La llamaron Hope, porque eso era lo que habían sembrado en medio del odio y lo que había florecido entre las ruinas. Los años siguientes fueron sencillos y duros a la vez, como la tierra, como la verdad. Pero nunca les faltó lo esencial, ni el amor, ni el respeto, ni la voluntad de seguir adelante. De vez en cuando escuchaban rumores de Dry Creek, que la plaza tenía nueva escuela, que Tomás había sido liberado, que una placa en el juzgado recordaba el día en que el pueblo se rebeló, pero nunca regresaron. Hope creció entre historias contadas bajo las estrellas, historias de coraje, de pérdida, de amor más fuerte que el miedo. Aprendió a leer antes de caminar, aprendió a disparar antes de escribir su nombre, y en sus juegos su madre era la heroína, su padre, el guerrero, y ella, la esperanza. Muchos años después, cuando Clara era ya una mujer de cabellos plateados y Tahan caminaba más lento, Hope lo sentó junto al fuego. ¿Es cierto todo lo que cuentan?, preguntó con la mirada encendida. Tahan sonrió. ¿Qué es lo que cuentan? Que papá irrumpió a caballo y salvó a mamá del látigo, que pelearon contra un pueblo entero, que mataron al hombre más poderoso del condado, que escaparon por desiertos y selvas, que se amaron como nadie antes. Clara miró a su hija, se acercó a ella, le tomó las manos. Todo eso es cierto, dijo,
Pero lo más verdadero es que nunca dejamos que nos dijeran quiénes debíamos ser. Elegimos, cada día, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía imposible. Hope asintió. Entonces algún día escribiré esa historia. Tahan rió. Hazlo, pero no olvides lo más importante. ¿Qué es? Que no es una historia de guerra, es una historia de libertad, y bajo el mismo cielo que los vio encontrarse, luchar, huir y renacer, la historia de Clara y Tahan vivió para siempre, porque el amor, cuando es valiente, no necesita permiso para quedarse. Y así termina la historia de Clara y Tahan, un amor que nació entre el polvo, el dolor y la injusticia, pero que floreció donde nadie creía posible, en medio del miedo, en medio del desierto, en medio de dos mundos condenados a odiarse. A veces, resistir no es alzar armas. A veces, resistir es elegir amar cuando todo te dice que no debes. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Crees que el amor puede realmente cambiar destinos? Queremos saber lo que piensas. Deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también puede ser parte de esta historia. Y si te emocionaste con este relato, no te vayas. Ya está apareciendo en pantalla la próxima historia, con nuevos personajes, nuevos conflictos y nuevas verdades por descubrir. Nos vemos allí.